La arquitectura es un lenguaje de dominación, tonto. Un sistema de muros, vigas y ángulos diseñado para canalizar el comportamiento humano hacia fines específicos. Pero todo sistema, por perfecto que parezca, tiene fugas. 1893. Chicago. Mientras la Exposición Universal celebraba la luz, el acero y el progreso de la civilización sobre el fango de la historia, a pocas manzanas de distancia se erigía un monumento a la oscuridad funcional, el World's Fair Hotel. Un edificio que no fue construido para albergar vida, sino para procesar su extinción mediante el diseño premeditado de espacios muertos. Bienvenidos a Fuera de Registro. Analicemos la anomalía estructural del sujeto Herman Webster Mudgett, conocido bajo el alias de H.H. Holmes. Holmes no era solo un estafador o un psicópata clínico con delirios de grandeza. Era un ingeniero del vacío. Su castillo del asesinato fue una obra de ingeniería inversa, donde la arquitectura se transformó en un arma de precisión quirúrgica. Para entender el horror, debemos diseccionar el plano. Durante la fase de construcción, Holmes despedía a sus arquitectos y contratistas cada 2 semanas. Nadie poseía la visión completa de la planta. Nadie podía testificar sobre la coherencia del diseño final. El edificio creció de forma orgánica y cancerígena, ocultando su verdadera topografía bajo una fachada de hotel victoriano, estándar de 3 plantas. El diseño final presentaba 71 habitaciones. 35 de ellas no tenían ventanas ni conductos de ventilación natural. Eran cámaras de vacío acústico, diseñadas para absorber las frecuencias hertzianas de la desesperación mecánica. La estática del aire en esos pasillos era densa, saturada de ozono y el olor metálico del gas Ciudad. Holmes instaló un sistema de tuberías de gas que no alimentaba lámparas incandescentes, sino que inyectaba monóxido de carbono directamente en los pulmones de sus huéspedes mientras dormían en la oscuridad total. Él controlaba las válvulas desde su oficina privada en el 2º piso, una consola de mando que transformaba el edificio en un organismo depredador. Imagina la sensación térmica de una habitación que carece de circulación de aire. La humedad se condensa en las paredes de ladrillo poroso. El calor metabólico del cuerpo atrapado aumenta la presión interna de la estancia. No hay manijas en la cara interior de las puertas. No hay salida mecánica. Solo la arquitectura fría y el sonido sordo del gas fluyendo por las tuberías de plomo galvanizado. Analicemos la física del aislamiento. En el 3er piso, Holmes diseñó habitaciones recubiertas con láminas de hierro ocultas tras el papel tapiz. El objetivo era doble: impedir la fuga de sonido y maximizar la conductividad térmica cuando decidí activar los quemadores ocultos en el suelo. El aire se volvía irrespirable en cuestión de minutos. Los pulmones humanos, al intentar filtrar el monóxido, se expanden en un esfuerzo inútil por captar oxígeno inexistente. Es un fallo sistémico provocado por el diseño de interiores. Una celda termodinámica de la que no se puede escapar porque las paredes han sido calculadas para resistir la fuerza de un impacto humano desesperado.
Cada centímetro cuadrado de la habitación estaba diseñado para la contención absoluta. Las juntas de las puertas estaban selladas con fieltro y cera para evitar que el gas se filtrara al pasillo central. Holmes observaba el consumo de oxígeno a través de mirillas de cristal reforzado, calculando el tiempo exacto en que la conciencia se desvanece bajo la presión del dióxido de carbono. Bajemos ahora al subsótano. El nivel inferior del castillo era un laboratorio de desensamblaje biológico. Un espacio dominado por el olor a formaldehído, cal viva y estática ambiental. Allí, Holmes instaló mesas de disección y una cuba de ácido sulfúrico capaz de disolver tejido humano en cuestión de horas sin dejar rastro de material genético. El sistema de eliminación de residuos no seguía los protocolos municipales de Chicago. Utilizaba conductos de basura sobredimensionados que conectaban directamente las habitaciones del segundo piso con el horno crematorio del sótano. La gravedad era el único cómplice necesario para el transporte de masa orgánica. Los cuerpos caían en la oscuridad absoluta, impactando contra el hormigón antes de ser reducidos a cenizas o transformados en esqueletos articulados para su venta en el mercado negro de facultades de medicina. Es la monetización de la muerte mediante la eficiencia industrial. La eficiencia del sistema era aterradora por su simplicidad técnica. Holmes no mataba por pasión, mataba por proceso. Cobraba la estancia por adelantado. Sustraía las pertenencias legales de las víctimas y finalmente vendía los restos biológicos. Es el cinismo industrial llevado a la anatomía. Una línea de montaje de muerte donde el producto final es la ausencia absoluta de rastro. El castillo del asesinato no era un refugio para turistas. Era un procesador de masa. Un agujero negro en el centro de la ciudad donde las leyes de la propiedad privada se disolvían ante la voluntad de un solo arquitecto del horror. El sótano también albergaba una prensa elástica, un dispositivo mecánico diseñado para aplicar presión gradual sobre el tórax de los sujetos, estudiando la resistencia del tejido conectivo y la estructura ósea antes del colapso final. Holmes no solo eliminaba, experimentaba con la física de la agonía. Analicemos la topografía del pánico inducido. Existen testimonios de supervivientes y registros policiales que describen pasillos que terminaban abruptamente frente a muros de ladrillo recién colocados. Escaleras que ascendían 3 plantas para morir contra un techo de yeso sólido. El castillo era un laberinto diseñado para desorientar el oído interno y el sentido de la orientación espacial. Holmes utilizaba la desorientación como herramienta de tortura psicológica. Un individuo desorientado pierde la capacidad de respuesta motora eficiente. Se convierte en una variable controlable. En un sistema cerrado donde cada puerta puede llevar a un armario sellado o a una caída al vacío de 10 metros sobre picas de metal. La esperanza es una frecuencia que el diseño de Holmes eliminaba sistemáticamente mediante el ruido blanco del entorno. El laberinto no era aleatorio. Estaba calculado para que cualquier intento de huida
en estado de pánico, dirigiera a la víctima hacia las zonas de procesamiento del sótano. El sótano contenía además 2 hornos gigantes, uno para la basura común y otro, un horno de alta temperatura, específicamente diseñado para la cremación de restos orgánicos a nivel industrial. Las paredes del horno estaban reforzadas con asbesto para evitar que el calor se filtrara a las plantas superiores, manteniendo la fachada de hotel operativo. En las esquinas, pozos de cal viva esperaban aquellos cuerpos que no podían ser procesados por el fuego. La química servía a la arquitectura. Todo a la arquitectura. El calcio devorando el carbono hasta que no quedara nada más que un residuo inerte en el fondo de un foso de concreto. Holmes instaló también un sistema de poleas para elevar los restos pesados hacia las mesas de tratamiento, optimizando el esfuerzo físico necesario para limpiar las celdas después de cada ciclo de uso. 1895. La inspección forense del castillo reveló la magnitud del delirio estructural. Los agentes encontraron montones de ceniza humana mezclada con fragmentos de joyería y prótesis dentales en el interior de las calderas de alta presión. El suelo del sótano estaba saturado de hemoglobina, que se había filtrado a través de las grietas del hormigón mal fraguado durante años de actividad ininterrumpida. Holmes había creado una máquina que procesaba carne humana con la misma frialdad con la que una fábrica de embutidos procesaba ganado en los mataderos de Chicago. La única diferencia era la intención metafísica. Holmes buscaba el control total sobre la transición del ser a la nada absoluta mediante el dominio de las dimensiones físicas. Hablemos de las habitaciones de tortura específicas. No era un potro medieval de madera, sino un sistema de poleas ocultas en las vigas del techo que utilizaba el peso propio del edificio para aplicar tensión mecánica sobre las extremidades del sujeto. La ingeniería de carga aplicada al dolor. El edificio mismo era el verdugo. Cada vez que el viento soplaba sobre la estructura de Chicago, las vigas crujían, aumentando la tensión en las cuerdas. El castillo no solo contenía el horror, lo generaba mediante su propia física estructural. En otra habitación, el suelo era una placa de metal conectada a una caldera de vapor. Holmes podía elevar la temperatura de la superficie hasta niveles de ebullición, obligando al ocupante a moverse frenéticamente hasta el agotamiento térmico y el colapso respiratorio. Era un estudio sobre el movimiento cinético bajo estrés extremo. Consideremos ahora la persistencia del diseño. La arquitectura de Holmes no murió con él en la horca en 1896. El concepto de la habitación cero, el espacio que no figura en los planos, pero que consume recursos energéticos, es una realidad en los grandes complejos de apartamentos actuales. Conductos de ventilación que conectan unidades sin control del inquilino, techos falsos que ocultan vacíos técnicos de metros cuadrados de superficie. La vulnerabilidad de tu santuario privado está dictada por los planos originales que nunca has visto y que el promotor decidió ocultar bajo capas de pintura y pladur. En ciudades como Memphis o Washington,
La densificación urbana ha forzado la creación de espacios intersticiales, nichos de sombra donde la normativa no llega y donde el aire es estático. Holmes utilizaba trampillas ocultas bajo las alfombras para acceder a las habitaciones mientras sus víctimas dormían. Un Frogger del siglo XIX con licencia para construir y destruir. El castillo era un organismo vivo que respiraba a través de sus conductos de gas. Sus paredes ocultaban mirillas recubiertas de terciopelo para amortiguar el sonido del párpado humano al cerrarse. Él no solo quería eliminar sujetos, quería observar el proceso químico de la transición biológica. Quería ver cómo el oxígeno abandonaba la sangre en una habitación sellada. La observación era la fase final de su protocolo técnico. Utilizaba un estetoscopio artesanal conectado a las paredes de hierro para escuchar el ritmo cardíaco de aquellos que se asfixiaban en el piso superior. La acústica de los materiales era su mejor aliada en la recolección de datos sobre la finitud humana tomatil. En el subsótano también se encontró un pozo lleno de agua ácida. Un sistema de drenaje modificado que no desembocaba en las cloacas públicas, sino que retenía los fluidos corporales para su posterior tratamiento químico. Holmes era un purista de la eliminación. Entendía que el rastro biológico es la única evidencia que la justicia puede seguir con éxito. Si disuelves la materia, disuelves el crimen ante cualquier tribunal. Es la aniquilación mediante la química industrial. Punto. Un concepto que hoy aplicaríamos a la limpieza de datos en servidores de alta seguridad, pero que Holmes aplicó a la carne, el hueso y la memoria. Cada rincón del sótano estaba impregnado de un residuo graso, un subproducto de la cremación incompleta de lípidos humanos, que se adhería a las herramientas de disección como un recordatorio físico de la eficiencia del castillo. Analicemos la logística del engaño. Holmes no solo manipulaba el espacio, manipulaba el tiempo. Sus víctimas a menudo pasaban días en celdas de aislamiento sin saber si era de día o de noche, debido a la ausencia total de luz natural y a la estática sonora de las paredes reforzadas. La privación sensorial aceleraba el colapso psicológico, facilitando el procesamiento final. Holmes incluso diseñó una habitación de espejos invertidos, donde la luz de una sola vela se multiplicaba hasta generar una desorientación visual que causaba vértigo instantáneo. El objetivo siempre era el mismo: reducir al ser humano a un estado de materia prima lista para ser procesada por la arquitectura del edificio. El castillo fue destruido por un incendio sospechoso poco antes de ser convertido en una atracción turística para las masas morbosamente curiosas de finales del siglo XIX. El fuego purificó el espacio físico, pero la impronta de su diseño persiste en los archivos clasificados de la criminalística moderna y la arquitectura forense. Holmes demostró que el hogar puede ser una trampa termodinámica perfecta si el diseñador decide ignorar la ética en favor de la funcionalidad depredadora. El espacio muerto entre tus paredes no es solo aire. Es un potencial de ocultamiento que Holmes explotó hasta sus últimas consecuencias físicas. La ingeniería de Holmes
es el antepasado oscuro del diseño de alta seguridad moderno, donde el control del flujo humano es el objetivo primordial. Hoy muchos complejos industriales y edificios gubernamentales conservan estos espacios residuales. Habitaciones selladas por errores de cálculo en la fase de cimentación o cambios de última hora en la zonificación urbana que terminan siendo tapiadas y olvidadas por las administraciones. Son vacíos en la realidad. Zonas muertas donde la luz no entra y donde el sonido no escapa. Cada vez que caminas por un pasillo demasiado estrecho o entras en una habitación de hotel sin ventanas de emergencia o con ventilación centralizada que no puedes controlar. Recuerda el castillo de Chicago. Recuerda el olor a ozono y el silbido del gas en las tuberías de plomo. Recuerda que la arquitectura no siempre busca tu confort térmico o tu seguridad estructural ante sismos. A veces solo busca tu contención y procesamiento silencioso bajo la mirada de un observador invisible. Alguien podría estar controlando las presiones de gas y las frecuencias de audio desde una habitación que no figura en tu mapa de la realidad cotidiana. La señal de radio se pierde en el eco de un pasillo que no lleva a ninguna parte por diseño premeditado del arquitecto. La acústica de tu dormitorio es más reveladora de lo que crees. Si escuchas un flujo de aire constante cuando el sistema debería estar apagado, no es un error de mantenimiento. Es una conexión directa con un espacio muerto que no debería existir. Revisa los planos de tu sótano con detenimiento. Compara las medidas interiores con el perímetro exterior del edificio. Busca los espacios que no cuadran, los tabiques que parecen demasiado gruesos, las puertas que han sido selladas con pintura fresca. Si encuentras un metro cuadrado de más que no puedes explicar mediante la geometría básica o el uso lógico del espacio, no intentes abrirlo. Podrías descubrir que el castillo de Holmes nunca dejó de construirse, que simplemente cambió de fachada, de nombre y de métodos de filtración de masa orgánica. La arquitectura sigue observando desde los ángulos muertos. La cal viva sigue esperando en el fondo del foso de concreto. Al final del pasillo, la puerta sin manija siempre ha estado ahí, fuera de registro.